Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Día complicado, día triste también hay que decirlo. Día que podemos decir incluso sorprendente en muchos aspectos. Y día donde uno realmente debe reflexionar sobre la condición humana e incluso sobre cierta clase política. Saben que aquí no hacemos informaciones sobre lo que ha sucedido en el día, intentamos hacer análisis y en días como hoy se hace un poco complicado. Pero hemos estado pensando cómo íbamos a enfocar el programa de hoy y al final hemos decidido intentar hacer una poco la reflexión sobre la situación política, el análisis político, y sí que vamos a dejar para el final, para aquellos que miren que están ya cansados de tanta información, un poco un análisis de lo sucedido en todo el Levante, principalmente en el área de Valencia. Pero pensamos que es importante hacer también antes la explicación como si fuera un programa diario, vamos a decirlo así, de lo sucedido, con alguna implicación obviamente con todo lo acontecido, porque creemos que es un hecho excepcional, es un hecho que sinceramente seguramente muchos de ustedes jamás habíamos visto en la vida. Las imágenes son dantescas, son apocalípticas, como ha puesto algún medio, son realmente tristes y complejas, y obviamente los alrededor de 100 muertos que ya llevamos, pues ¿qué quieren que les diga? Es una cifra que a estas alturas de la vida pues es jodida, vamos a decirlo así de claro, sobre todo cuando te das cuenta de que seguramente por un poquito que se hubiera hecho de más, a lo mejor podrían ser menos. Pero vamos a empezar hablando de que aquellos que no han respetado a los muertos de ETA tampoco han respetado a los muertos de Valencia. Nos referimos obviamente a esa decisión del PSOE de continuar en el Pleno del Congreso para aprobar el tema de la reforma de televisión española cuando se había suspendido la sesión de control. Obviamente, los diputados del PSOE y todos esos partidos extraños, hay que decirlo, excepto Compromís, que miren que les hemos criticado en alguna ocasión, pero se han retirado del Pleno, han continuado como si no hubiera pasado nada. Sánchez además ha hecho aquello de garantizar todos los recursos del Estado. Vamos, suponemos que hará como hizo con el volcán de La Palma, que mucho hablar y luego no hizo nada. Lo más curioso es que además eh, el personaje del Partido Socialista que va defendido el tema de ese decretazo de la televisión ha sido el señor Manuel Sarriá, perdón, que ha dicho que a la más mínima desgracia la derecha para desviar la brillante gestión del gobierno. Ha llamado mínima desgracia a los cerca de 100 muertos. Perdón, ¿eh? Saben que aquí intentamos evitar los insultos y todas esas cosas. Cada uno que se coma las palabras, vamos a decirlo, pero que piense realmente que un valenciano dice que eso es una mínima desgracia para defender lo que dice su amo. Porque este personaje, vamos a hablar de él, nada, para hacerse una idea, con todo el respeto que saben que aquí los títulos nos importan poco, pues tiene estudios de Bupico. Con eso creo que les decimos todos, porque eso sí, desde el 99 chupando de la política, prácticamente toda la vida, y tiene en el banco 150.000 euros en fondos, más 30.000, casi 180.000, más 4 propiedades urbanas y una rústica. Datos de las declaraciones de bienes, nadie piense nada raro. Esa es la clase política que considera que los 100 muertos es una mínima desgracia. Seguramente el señor Vicent Manuel Sarriá es una desgracia en persona. Ojalá algún día esta gentuza, estos elementos, perdón, asquerosos, desaparezcan de la clase política y desaparezcan de cualquier escenario público. Además, el tío está en excedencia de televisión española, es decir, imagínense la gentuza que corre en esa casa. Hablaremos luego de todo eso que ha sucedido, no hacer la sesión de control, se han ido Vox, PP y Compromís, y de los nombramientos en el Consejo de Televisión. Pues nada, nombra a la jefa de prensa Bolaños, a la SDIRCOM de Zapatero, actual directora del Plural, para que vean que meten gente independiente,
a Sergi Sol, que muchos no sabrán quién es, pero era el jefe de gabinete de Oriol Junqueras el 1 de octubre, o a Miki Moto, que quienes sean catalanes sabrán quién es Miquel Calçada, un presentador de TV3, luego candidato con Junts, para meter a su gente. Y esto debe hacernos reflexionar algo interesante, y es que cada vez tienen menos gente, y ya no tienen vergüenza en colocar a los más sinvergüenzas al frente de las instituciones. La UCO ha registrado la Oficina Fiscal General, ha hecho copias del móvil, ordenadores, ha acabado hace no mucho por una orden del Supremo, también hablaremos de eso. Parece que el ministro Torres puede ser el próximo al que se le pida por parte del juzgado un auto de suplicatorio al Congreso, también Armengol estaría en esa lista. Y nos iremos a que la Complutense, en eso de presión, exige a Begoña que devuelva el software, ese que en principio el juez Peinado ayer ha dicho que ha cometido otro delito. Seguiremos luego hablando de la subida que ha hecho el gobierno hoy del tabaco, el diésel, el IRPF, hay que pagar la fiesta. Y acabaremos hablando de lo que nadie habla hoy, del tema de Rejón. Imagínense cómo debió ser la patinada, que se han dado órdenes para que, oye, aprovechando lo de Valencia, vamos a hablar poquito de este tema. No vaya a ser que se contagie a otros miembros del partido y eso se convierta en un peligro. Pues seguramente habrá gente que explique más historias y parece que lo de la señora Yolanda Díaz puede ser más complicado que otras cosas. Y acabaremos hablando de lo sucedido, de todas esas cosas que podríamos intentar explicar, de las cosas que se podrían haber hecho, las cosas que no se hicieron, la falta de previsión, las cosas de la EMET, con esos miles de avisos diarios que lo único que hacen es confundir. Vamos a intentar poner un poquito de luz. Y lo decimos con franqueza, lo hemos dicho en más de una ocasión, estos temas de catástrofes, estos temas con factores meteorológicos, son un tema que queremos conocer bastante. También es cierto que lo tenemos desgastado. Hace muchos años que de estos temas pues prácticamente no ejercemos, como diríamos. Pero tenemos esa base, creemos, que no diremos que hablemos con un poco más de conocimiento que otros, hombre, que otros periodistas seguro, eso también se lo decimos, que son los ignorantes, pero que creemos que podemos aportar cierto punto de vista que creemos que puede ser hasta interesante en un día como hoy, donde las informaciones han sido continuadas. Y si les parece, empezamos en este día luctuoso, como decíamos, hablando de que si el presidente Sánchez no ha respetado a los muertos de ETA, tampoco va a respetar a los de Valencia. Porque lo que ha sucedido hoy en el Congreso es seguramente... Nosotros no tenemos palabras para definirlo. Miren que les vamos a confesar una cosa. Cuando esta mañana surgió la noticia que se iba a suspender el pleno del Congreso, hemos estado reflexionando. Decíamos, hombre, es un día lamentable, es un día luctuoso, pero hay que parar un país. Solamente hay que intentar trabajar para solucionar todo ese problema, para intentar solucionar de la forma más rápida cualquier situación, pero que el poder en el Congreso se pare nos generaba ciertas dudas, vamos a decirlo así. Se ha parado la sesión de control y hemos pensado, mire, pues se para todo. Oiga, quizá en estos temas nosotros podemos tener una visión a veces menos, no sabemos cómo explicarlo, menos centrada en los sentimientos, vamos a decirlo así, porque somos de los que pensamos de que en situaciones complejas hay que intentar abandonar. Perdón, si alguno se ofende el corazón para intentar gestionar bien las cosas. Pero cuando han decidido el Congreso que se paraba la sesión de control, pues miren, pues decimos, bueno, pues nos parece una decisión, vale, podemos decir que está correcta, no la vamos a criticar. Nosotros podemos pensar una cosa, ellos otra, puede haber mucha gente afectada, diputados de Valencia que quieren incluso desplazarse, etcétera, 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 etcétera.
Claro, cuando al cabo de unos minutos se ha conocido que no, que lo que se paraba era la sesión de control del gobierno, pero el resto del pleno se iba a continuar porque había que aprobar sí o sí la reforma de Televisión Española, el decretazo de Televisión Española, pues la sensación se convertía entonces en asquerosidad. En la sensación, como hemos titulado, de que no respetaron ya a los muertos de ETA, tampoco respetan a los de Valencia. Y hablamos obviamente del Partido Socialista, de Pachi, por decir el elemento más general, que un día lleva un féretro y al día siguiente se mean los muertos que transportó. Porque hay que hablar así con esta gente, de rotundidad. Porque hay momentos donde uno debe explicar las cosas como son. Y lo de hoy es seguramente el acto más vergonzoso que ha habido en democracia en toda su historia. Que delante de un acontecimiento luctuoso, brutal, seguramente el peor que ha existido en muchos años en democracia en España, de una catástrofe brutal, el gobierno se haya limitado a seguir haciendo sus chanchullos para satisfacer a sus socios de una forma vergonzante. Creemos que cualquier votante socialista bien nacido debería romper hoy su carnet. Lo de hoy es la actuación más lamentable del Partido Socialista. Sus socios ya saben que son vergonzosos todos, con lo cual poco podemos decir. Y donde las palabras de antes del señor Sánchez, donde ha dicho en esa intervención, tras volver de la India, que ha vuelto a su horario, que nadie se piense que se ha anticipado, es que van a poner todos los recursos del Estado para los damnificados. Pues miren, señor Sánchez, si va a poner los mismos que puso en el volcán de La Palma, años para arreglar aquello. Años y años. El quedar bien en situaciones complejas, el intentar quedar bien, el decir palabras educaditas y monísimas, no funciona. Dígaselo a su académico. Ha vuelto a fracasar hoy. Ha vuelto a mentir. Se ha meado encima de los muertos. Le importa un huevo los 100 muertos. ¿Cómo le importaban un huevo? Los muertos por ETA. Solo le importa gobernar, gobernar, gobernar y nada más que gobernar. Y para este despropósito, pues quien le ha tocado intervenir ha sido curiosamente un trabajador en excedencia de Televisión Española, diputado socialista, que curiosamente es valenciano. Vicent Manuel Sarriá. Sinceramente, ni puñetera idea de quién era este fulano. Luego de ver su currículum, lo decimos con todo el respeto, o sin ninguno, no nos extraña que no tengamos ni idea quién es este fulano, porque este es un fulano, literalmente, de esos que ciertamente los miras y te da asco. Perdón, hoy va a ser un programa que vamos a usar mucho estas expresiones y vamos a ser finos y delicados. Que ha tenido la santa vergüenza de decir que la más mínima desgracia la derecha lo usa para desviar las cuestiones. Mínima desgracia, 100 muertos. Hay que ser, perdón, todo eso que están pensando. Claro, que alguien diga eso, que humille a su propio lugar de nacimiento, a sus muertos, tiene que ser un zoquete. Hombre, estudios de BUP tiene, y COU. Nació un poco más mayor que nosotros, en el 67, y diputado en las Cortes Valencianas desde el 99, luego en la concejal en Valencia, trabajó en excedencia, dicen, perdón, vaya mierda de carrera, porque no declara ninguna actividad más, solo política. Y fíjense qué mal de ver la política para que tras 25 años en la política este fulano, este tal Sarriá, tenga en fondos 151.000 euros. No sé cuántos de ustedes que sean autónomos tienen 151.000 euros en fondos.
Tiene 30.000 euros en el banco, 4 propiedades urbanas, dice que por herencia, alguna de ellas, y una rústica. Esto es un diputado del PSOE de Valencia que se mea en los 100 muertos de hoy. Todo para anticipar esa reforma de Televisión Española y para colocar a sus amigos. De él no, porque seguramente a él no lo conoce nadie, vamos a decirlo así de claro. Debe ser de estos diputados que te cruzas con ellos en el ascensor y debías decir, yo soy muy despistado, debía decir si iba acompañado por el diputado Pablo, le decía, oye, ¿y este quién era? Y me diría, ni puta idea, este debe ser cualquier gandul de los que lleva aquí un montón de años y no saben ni enviar un email. Seguramente este Vicent Manuel Sarriá es de esos. Pues lo que han propuesto es esa reforma de televisión donde no han participado ni Vox ni PP y lo decimos, pues saben que aquí no nos cortamos en ningún tema, tampoco ha participado Compromís, partido valenciano, al que aquí hemos criticado muchas veces porque es un partido ciertamente repulsivo, pero se ha comportado hoy. Y cuando se comporta un partido, de la misma manera que Vox y el PP, uno se levanta y le aplaude. Y eso es lo que hay que hacer hoy con Compromís, que no sea algo regular, ni que nosotros pensemos que sean coherentes, no quiere decir que hoy se hayan comportado. Ninguno de los diputados del PSOE de Valencia, de Albacete, de Cádiz, de Málaga, donde ha habido muertos, de Cuenca, tienen vergüenza. Tienen vergüenza y debería caérseles la cara de vergüenza a todos ellos. Porque además, si fuera un partido inteligente y viendo la actitud de la salida de Vox, PP y Compromís, podrían haber hecho que los diputados de esas provincias donde hay muertos, aunque fuera para disimular, sinvergüenzas, que no tenéis otro nombre, hubieran salido y hubieran dicho no votamos porque pensamos que hoy hay que respetar, y hubieran ganado igual la votación. Pero es que ni eso saben pensar. El partido con una trama delictiva dentro del mismo. Y lo han hecho todo para elegir a nuevos miembros del Consejo de Televisión y como saben que la televisión es independiente y todas esas historias que no se digan, han elegido entre otros a la jefa de prensa de Bolaños, independiente, a la directora de comunicación con Zapatero y actual directora del Plural, ¿saben? El diario aquel que se inventó lo de los 2 carnets, del juez Peinado, todas esas historias. A Sergi Sol, que muchos no sabrán quién es, aquella es Angélica Rubio o algo así, una histérica cuando la ves en la tele, pero bueno, se junta con Ferreras, y Ferreras y Ana Pastor hoy, curiosamente, han dicho que era una vergüenza que esto tirara adelante. Bien. Sergi Sol, que fue jefe de gabinete con Oriol Junqueras, como pueden ver, un demócrata de toda la vida, o Miki Moto, Miquel Calçada, que no lo conozcan, un fulanito de Sabadell, que se dedicó a hacer chistes, luego montó el chollo con la radio en Cataluña, en catalán obviamente, y que ha sido candidato en las listas de Junts. Fíjense, han elegido a gente en lo poco que tienen donde elegir. Porque que elijan a la directora de un medio de propaganda del gobierno como la señora Rubio, pues denota que ya tiene poca cantera el Partido Socialista, la trama delictiva del Partido Socialista, la trama corrupta del Partido Socialista, para elegir a sus personajes. Tienen que recurrir a aquellos que ya están totalmente clasificados como integrantes de una trama de un partido como el socialista. Recuerden aquella frase que decía hace muchos años, unos temas que realmente uno puede estar de acuerdo o no, pero creemos que es interesante. Hablamos de los años 80 o 90, que se decía, lo cual era cierto, que había partidos
que tenían la capacidad de elegir a los mejores, fueran o no del partido. Seguramente tendrían simpatías, ¿eh? Pero era algo que refuerza la imagen de democracia. Oiga, yo voy a poner un presidente de paradores, por decir un ejemplo, y hoy no estamos de chistes. Oiga, pongo un profesional, alguien que lleve 20 años, 25 de experiencia en esto, que controle el tema de los negocios, que controle la gestión, etcétera, etcétera. No ponga un líder socialista como Óscar López. Eso es lo que abre las puertas a la democracia en los partidos, no que sean organizaciones de colocación. Y este ejemplo de televisión, pues se pueden imaginar que es otro ejemplo de colocación, no solo del PSOE, sino de los partidos que forman el gobierno, que jamás van a querer que caiga el presidente porque hacen con él lo que quieren. Pero hoy el día se le complicaba más a ese entorno presidencial, esa cena de los idiotas, y la UCO ha registrado el despacho del fiscal general, la Fiscalía General, donde se ha incautado, técnicamente ha hecho copias, duplicados del móvil, ordenadores, por una orden del Supremo. Vamos un poquito para atrás. Ustedes imagínense que en Francia, que en Estados Unidos, el fiscal superior, el fiscal general, entra en su oficina para incautarle el móvil y los ordenadores por orden del Tribunal Supremo. Dirían, hostia, ¿este ha hecho algo? ¿Este hay que echarlo? O que dimita. Aquí, dimitir sigue siendo un verbo ruso. Se lo pueden decir a Yolanda Díaz o Mónica García. Eso sí, largar a la Lorenita esta sin problema. Y eso, al final, va desgastando día a día. Y fíjense que la evolución de todos los temas nos lleva a que seguramente en breve habrá más peticiones para suplicatorio de ministros. Y el que tiene ahora todos los números es el señor Torres, ministro Torres, y también, curiosamente, la presidenta del Congreso, tercera autoridad del país, la señora Armengol. Ahora mismo aparecen ya en diversos papeles, van a aparecer en más papeles, por si no lo sabían, se lo decimos, Torres, Armengol, vais a aparecer en más cosas. Y parece que va a ser inevitable que sigan el camino de Ábalos. Vamos a ver si estos también van a decir que ellos no han hecho nada, como dice el presidente de su señora, o si al final alguno de estos va a seguir la historia del cante que le está gustando tanto a Aldama o le va a gustar seguramente a la Jessie. Personajes débiles en esta trama que es probable que no disparen directamente contra Sánchez porque quizá no tengan tanta información del presidente, pero confirmarán que esto estaba muy organizado y que en la cúspide había alguien, el número 1. Y fíjense que cuando se presiona, las cosas acaban surgiendo. Recordarán las primeras palabras de la Universidad Complutense con el tema de Begoña, donde venía a decir que vamos, que ellos no sabían nada. Y ahora ya exigen, aparte de haber cancelado los másteres, exigen a Begoña que devuelva el software tras la imputación que fue efectuada ayer por el juez Peinado. Y es interesante porque cada vez se abre más el espectro de gente que parece no comulgar con las ideas del presidente. Ya no hablamos dentro del partido, las viejas glorias como Felipe, Guerra, etcétera, sino hablamos de estamentos cada vez con más fuerza. Los jueces, ciertos medios de comunicación, hay que decir que no todos, y la Universidad Complutense, que también se suma al carro de que, oiga, hay acciones inasumibles por mucho que tengan cierto cariño al presidente. Y obviamente, la apropiación indebida de Begoña, estas son palabras del juez Peinado, pues parece que debería tener algún tipo de repercusión. Ha aprovechado el gobierno hoy para subir el tabaco, el diésel, como todas las noticias de los medios que ayer se callaron, perdón, como lo que son, hoy han hecho especiales todos. Alguno, por cierto, muy lamentable, hemos visto en alguno que hasta han filmado. Y ahora vamos a ver cómo salen 2 cadáveres de la casa. Y dices, por Dios, pero ¿qué cojones de prensa es esto? Que parecía que están retransmitiendo un evento deportivo.
falta de respeto y falta de tacto, pues ha aprovechado el gobierno para subir tabaco, el diésel, IRPF, bueno, todo lo que ustedes consideren que hay que subir para intentar mantener el tren de vida de esta gente, de esta trama criminal. Y fíjense que con todo lo que ha sucedido hoy, se dan cuenta, suponemos, que nos hemos olvidado de alguien. ¿Sí? ¿Alguien ha oído hablar hoy del tema de Errejón? Pues no, porque el gobierno, tras su patinada y el intento y el camino que tienen de intentar salvar a Yolanda Díaz y Mónica García, pues le ha venido de perlas. Ha volcado todo su interés en el tema de Valencia, etcétera, etcétera, aunque luego no hagan nada, ¿eh? Y realmente quieren tapar lo máximo posible todo el tema de Errejón porque saben que ahora mismo les afecta lo máximo. Y la clave está obviamente, como ya saben, en si en el caso de Yolanda Díaz, que aparte de incumplir el código ético del partido, quería que dimitiera o pagara una multa por encubrimiento, cosa que reconoció ayer, por cierto, conocía lo de Castellón, ya veremos si en los próximos días también aparece que Yolanda Díaz conocía más historias de Errejón y se cayó. Creemos que ahora estaremos unos días con el tema de Valencia, pero de la misma forma, recuerdan Valencia que el incendio también, lo de Palma, son temas que van sucediendo y como, lamentablemente, pero como en esa sociedad líquida, pues pasan de un día para otro. Y como decíamos, hemos dejado para el final el tema, sobre todo principalmente de Valencia, para tratar de aportar un poco algo diferente a todo lo que estamos viendo. Oiga, y aquí no vamos a decir si tenemos más razón, menos razón. Son opiniones que queremos, en este caso, consensuadas, también lo decimos, pero que cada uno puede interpretar de la mejor manera, siempre con la buena voluntad, obviamente, de intentar que las cosas mejoren. Es cierto que es un acontecimiento excepcional, creo que no lo vamos a negar. Hemos comentado en más de una ocasión nuestros conocimientos sobre estos temas, con lo cual somos muy conscientes de que una levantada en zona de Levante, Cataluña, etcétera, etcétera, aportación de aire marino, saben que para formar las nubes tiene que venir aire marino, si encima hay aire frío en altura, lo que antes se denominaba una gota fría, pues se convierte en un cóctel bastante explosivo y si además tienes una serie de montañas no excesivamente altas pero suficientes para que las nubes reboten, pues produces obviamente lluvias intensas. Si sumas barrancos, etcétera, etcétera, pues se puede formar lo que se ha formado. Todo eso puede ser ciertamente algo más habitual de lo que parece, no con esta excepcionalidad, hablamos de lluvias de 500 litros por metro cuadrado, que no son habituales. Para hacerse una idea, hay ciudades como Barcelona que al año reciben 600, 700 y las capitales no de costa gallegas pueden recibir 900, 1000, aproximadamente 1000 y pico. Ya si hablamos en zonas más costeras pueden irse a lo mejor a 2000 al año. Obviamente la tierra en el norte absorbe mucho mejor el agua, tampoco estamos diciendo nada que no conozcan, pero ante estas situaciones excepcionales, y es la palabra que ha usado mucha gente, pues pensamos algunos que debe haber medidas excepcionales. Ha habido una falta de previsión muy grande de las instituciones. El comité de crisis que ha creado el gobierno lo crea cuando ya ha sucedido todo, a calzón quitado, vamos a decirlo así. La comunidad autónoma también 3/4 de lo mismo. Los avisos llegan tarde. Es cierto que la EMET, una institución gigantina, pues avisó del tema, pero también es cierto que hay una cosa en comunicación que es muy importante y que parece que la MET desconoce. Lo decimos con todo el respeto, obviamente, para la institución, que deben ser mucho meteorología, pero a veces de comunicar van un poco faltos, vamos a decirlo así de claro. El tema es muy básico y creo que todos lo van a entender. Es aquello del Cry Wolf que decimos alguna vez, de ese mensaje británico, que aquí es lo de que viene el lobo, vamos a traducirlo así, que al final pues lo que crea la gente es poca responsabilidad y hay que intentar entender eso. Si resulta que hoy, por ejemplo, a las 6 de la tarde, uno entra a la web de AEMET y ve, y no quiero exagerar, 50 avisos en España, hay amarillos, rojos y calabazas, pero ve 50 avisos,
Pues oiga, al final, que haya 51 es que ni lo ves. No se puede abusar de los avisos, señores de la EMET, y lo decimos con todas las palabras. Oiga, que avisen de que van a caer 20 litros en Galicia es una gilipollez. Que avisen de que van a caer 10 litros en la zona costera de Barcelona es una gilipollez. Eso no es un aviso, eso es el puto día a día, que parece mentira que hagan avisos por esas tonterías. Un aviso debe ser cuando sucede algo excepcional, porque entonces la gente se lo toma como algo excepcional. Y es cierto que los modelos de radares, de aquí ya hablamos de esta la experiencia, pues perfilan zonas no limitadas. A ver si lo explicamos esto bien. Es decir, tú con un radar no puedes perfilar un área de una tormenta concreta de 2 por 2 kilómetros, por decirlo de alguna manera. Estimas un área obviamente mayor, que va bien para, como si fuera una mesoescala, digamos, para intentar explicar las cosas a un nivel superior, una comunidad o una provincia, pero te es difícil sin el trabajo de campo, sin obviamente los estudios numéricos, que eso controla la EMET, establecer, y sin el conocimiento del territorio, obviamente, establecer qué va a suceder en un lugar u otro. Cambia mucho un viento de levante con aire frío contra una zona montañosa que contra una zona llana. Cambia una inmensidad y solo hay que ver el relieve de donde ha llovido para darse cuenta de la situación. Hay trenes de borrascas, todo lo que quieran. Hasta ahí creo que esta gente sabe bien. Pero lo que no se puede comunicar es las cosas cuando se va tarde, ni comunicar 1000 cosas sin darles la importancia necesaria. En Estados Unidos, esta situación hubiera provocado seguramente una evacuación o una prohibición de salir de casa durante los momentos de riesgo de tormenta. ¿Por qué no se hace aquí? Y aquí es un tema de comunidad y de gobierno, obviamente, ¿eh? Porque seguramente quien está al mando político de estas situaciones son, putos incompetentes, que no saben nada y que les va grande estas historias. Fíjense un detalle que tiene que ver y no tiene que ver, pero que creo que va a servir para explicar un poco la historia. Recordarán hace unos días el tema del túnel de Madrid, que en el último momento alguien decidió cambiar una aguja de una vía para evitar que chocaran con un tren de Irio. Y hay que decirlo, salvando solamente decenas de vidas. Esa decisión no la tomó un político. Esa decisión la tomó un técnico en una sala de emergencias en Madrid. Si hubiera especialistas que conocieran cada territorio y pudieran tomar decisiones, les aseguro que más de uno ayer a la mañana hubiera tomado la decisión de confinar a todo el mundo en su casa, que se ha llevado algunas casas por delante, nadie lo niega. Pero la mayoría de muertos ha sido en la calle. Hubiéramos pasado de 100 a 5, 6, 10. Una desgracia también. Pero ¿qué vale cada muerto? ¿Qué vale cada muerto? Y esa es la reflexión que deberían hacer quienes trabajan en estos temas. Que el conocimiento y la decisión final hay que responsabilizarla en estos tipos de situaciones, obviamente, a la gente que conoce lo que puede suceder. No al político que no tiene ni puta idea, perdón, y dicen, oye, va a llover 400 litros. Ah, vale. Y no saben ni de qué coño le estás hablando. No saben ni de qué coño les estás hablando. Y luego hay una situación todavía peor, porque aquí estamos hablando de la previa, que es cuando ya ha pasado. Oiga, ya ha pasado la situación, pues lo que hay que hacer es poner todos los medios. Y en este país, por suerte, tenemos la UME. Así estamos de acuerdo. Pero tenemos, aparte de la UME, en una situación excepcional, todo el ejército. ¿Cuántos helicópteros hay en España capaces de volar en operaciones complicadas y que hoy se han quedado en sus bases? Hoy hacía sol.
Hoy se podía haber movilizado toda la ley aérea táctica de helicópteros, los equipos especiales y haber dedicado las horas de sol a rescatar a todo el máximo posible de gente. Se podía haber movilizado batallones, divisiones incluso, para limpiar en lo más espacio de breve posible todos los espacios para intentar solucionar los problemas rápidamente. Alguien ha de pensar cuando ven las fotos de cantidad de coches que eso no va a la grúa cuando usted tiene un accidente y saca el coche, eso no funciona así. Hay que ofrecer soluciones rápidas. Y ahí también han fallado las instituciones. Para algunos, lo de Valencia es la constatación de un Estado fallido, donde los políticos tienen el poder, pero no tienen ni la capacidad para decidir nada. Hoy más que nunca, curiosamente, es un día donde hay que mantener la calma y la tranquilidad. Nosotros nos hemos excedido con alguna reflexión, pero entenderán que ha sido un día intenso y donde muchos políticos y muchos ciudadanos afectados, en este caso de Valencia, deberían reflexionar sobre qué clase de políticos les han estado gestionando esta situación. Y aquí saben que no hacemos partidismo de uno ni de otros. Muchos, todos, son responsables del antes por la falta e incapacidad de los avisos y del después por la falta de respuesta inmediata para solucionar todos los problemas, que parecía lamentablemente que las televisiones eran una ONG donde la gente llamaba a localizar personas. Lamentable imagen de la estructura de un país. Que en un país se pongan teléfonos para que la gente llame a la televisión y diga: ha desaparecido mi hijo, ha desaparecido mi hija, mi mujer, quien sea, que es un acto, no lo vamos a criticar eso en la televisión, que es un acto, aunque hacen circo de todo, que es un acto que un Estado debería ver con vergüenza, porque el Estado debería haber activado esos mecanismos y convertirse en el interlocutor de los ciudadanos cuando hay una situación lamentable. Decíamos, hoy es un día luctuoso, hoy es un día triste, también hay que decirlo, hoy es un día de esos que realmente no te gusta ver. Van a venir, también lo decimos, seguramente en los próximos días esta situación no va a tranquilizarse y aquí sí que les animamos a seguir obviamente las informaciones meteorológicas, lo que tenga que venir, porque realmente estas situaciones con aire frío, viento de levante en el Mediterráneo son complicadas, nada que ver obviamente con otras zonas y realmente 400, 500, 600 litros son situaciones excepcionales que requieren de medidas excepcionales para buscar soluciones. Vamos a emplazarnos a mañana nosotros, tienen las aportaciones, todas esas historias. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.